Si quieres aprender a cómo hacer que el dinero trabaje por ti, incluso viviendo en Latinoamérica y con poco dinero para empezar, he dejado un enlace en la descripción del video o en el primer comentario fijado. ¿Cómo fue que consiguió el hijo de un empresario de origen alemán y de una humilde inmigrante escocesa convertirse en billonario, ser 2 veces presidente de Estados Unidos y alzarse como una de las figuras más poderosas y controversiales del mundo? Antes, quiero pedirte que comentes tu nombre, de dónde nos estás viendo y por qué te interesa conocer la vida de estas personas que han influido en el mundo. Para entenderlo es necesario analizar primero a la persona que más influyó en su vida, Fred Trump. Su padre, a quien desde niño le inculcaron una férrea convicción, la de ser genéticamente superior al resto, portador de una sangre distinta, una estirpe privilegiada destinada a las grandes conquistas. Años más tarde, esa certeza sería el legado que transmitiría a sus hijos. Fred tenía apenas 12 años cuando la muerte de su padre lo obligó a asumir responsabilidades propias de un adulto, forjando así su carácter y determinación. Tras culminar la secundaria, consiguió empleo como asistente de carpintero y luego exploró otros oficios afines que le proporcionaron las bases necesarias para fundar. A los 21 años, la compañía Trump & Son, con el capital heredado por su padre, comenzó a comprar propiedades al borde de la ejecución hipotecaria y fue descubriendo poco a poco los secretos del negocio: comprar barato, vender caro y aprovechar con astucia cada resquicio legal para eludir impuestos. Con el tiempo, su empresa se expandió hasta consolidarse como una de las inmobiliarias más importantes de Nueva York. A mediados de los años 30, Fred Trump conoció a Marian Muddle, una inmigrante escocesa que trabajaba limpiando casas en Queens. Se casaron y formaron una familia con 5 hijos, criados bajo el mismo credo de superioridad, éxito y esfuerzo. El cuarto de ellos, nacido el 14 de junio de 1946 en Nueva York, sería quien mejor encarnaría estas lecciones. Trabaja duro, no seas débil, eran frases que Donald Trump escuchó desde pequeño. Ustedes son tiburones, son reyes, les repetía Fred una y otra vez, especialmente a sus hijos hombres. Sin embargo, estas palabras jamás encontraron eco en Fred Jr., el hermano mayor de Donald. Sus sueños eran distintos. Él anhelaba pilotear aviones, no construir edificios, tampoco negocios. Esto ante los ojos de su padre lo convertía en un fracasado, en un hombre de carácter débil, sin ambiciones. Fred lo despreciaba constantemente y lo humillaba públicamente. Esto ocasionó que su primogénito decía alejarse por completo de él y refugiarse en el alcohol, un vicio que acabaría temprano con su vida. Debido a que era muy distinto a su hermano, Donald fue considerado desde muy joven el sucesor natural de su padre, su hijo predilecto. La esencia de su personalidad podía distinguirse con nitidez desde sus primeros años. Era egocéntrico, impulsivo, provocador. Se sabía el niño más rico de la escuela y esto lo hacía sentirse superior. Sus compañeros también lo recuerdan como un deportista destacado y el principal gestor del bullying en el salón. Un muchacho al que ni los profesores podían controlar. Intimidaba y golpeaba a otros niños, fastidiaba a las chicas y en una ocasión llegó a agredir a un maestro lanzándole un borrador que le impactó justo debajo del ojo. El incidente llevó a que su padre fuera citado por la escuela. Al regresar a casa, Fred, molesto, decidió revisar la habitación de Donald y allí descubrió algo aún más inquietante. Entre sus pertenencias escondía cuchillos y navajas, armas que solía llevar consigo al colegio. Furioso por la conducta de su hijo, Fred Trump decidió imponerle el castigo más severo, enviarlo a un internado militar al norte del estado con la esperanza de doblegar aquel carácter indomable. Además, durante los veranos lo obligó a trabajar, a repartir periódicos en bicicleta y luego acompañarlo a supervisar las construcciones de la empresa familiar, donde ingresó a la escuela militar a los 13 años y permaneció allí hasta el final, hasta los 17. Era un entorno implacable y despiadado, donde la brutalidad física y el abuso verbal no solo eran tolerados, sino fomentados como parte de la disciplina. Una estructura en la que Donald encajó a la perfección, un lugar en el que terminó de forjar su carácter y encender su naturaleza competitiva. Esta no se conformaba con solo sobrevivir, debía imponerse y dominar. Y así fue. Logró destacar en varios deportes y en su último año fue nombrado capitán del equipo de béisbol. Se graduó en 1964 con el grado más alto y en el anuario sus compañeros lo apodaron entre burla y admiración como el conquistador de chicas. Otro rasgo que lo acompañaría de por vida. Algún día seré famoso. Solía repetirle a sus amigos con desparpajo y seguridad, como si presintiera desde ya la magnitud de su destino. A los 18 años, Donald ingresó a la Universidad de Fordham en Nueva York y 2 años después, en 1966, se trasladó a la prestigiosa Escuela de Negocios Barton en Pennsylvania, considerada un semillero de élites empresariales. Allí culminó sus estudios en 1968 y obtuvo el título de Economía. Recién graduado, no perdió el tiempo y se incorporó de inmediato a la empresa familiar que por entonces atravesaba serias dificultades. 3 años después, agotado por estos problemas, Fred decidió retirarse del directorio y nombró a su hijo Donald como presidente. En el mundo hay 2 tipos de personas, solía decirle losers and killers, perdedores y asesinos, depredadores. Y Donald sabía exactamente de qué lado quería estar. Uno de sus primeros movimientos al frente de la compañía fue tan simbólico como revelador. Consideraba que el nombre Trump & Son sonaba gris, anticuado y falto de ambición, decidió entonces rebautizarla con un título más glamoroso de Trump Organization, marcando así el inicio de una nueva era para la firma y para él.
Poco después abandonó la casa familiar y se instaló en su propio departamento en el corazón de Manhattan. Allí, entre rascacielos y luces de neón, empezó a frecuentar los clubes nocturnos más exclusivos de la ciudad. Siempre rodeado de mujeres hermosas, se convertía en el centro de todas las miradas. Esta atención le fascinaba, pero no a su padre, quien lo reprendía con severidad, advirtiéndole que estaba desperdiciando tiempo valioso. Pero Donald replicaba con convicción. Él creía que aquello también formaba parte de su trabajo. Estaba cultivando una imagen, construyendo una reputación ante otras personas poderosas, forjando su marca personal. Sin embargo, esta se vería afectada muy pronto. Tras su primera aparición en el New York Times, el titular era contundente: propietario acusado de prejuicio antinegros en la ciudad. El Departamento de Justicia había demandado a Donald Trump y a su compañía por una presunta discriminación racial en el alquiler de viviendas. La investigación reveló un patrón inquietante. Cuando un afroamericano postulaba para alquilar un departamento, los empleados marcaban su solicitud con la letra C de color, un sello tácito que indicaba el rechazo automático. Sin importar sus ingresos o antecedentes, no había necesidad de revisar sus papeles. El gobierno descubrió esta práctica mediante agentes encubiertos. A los solicitantes afroamericanos les respondían que no había disponibilidad. A los blancos, en cambio, se les ofrecía opciones de inmediato. Cuando el caso estalló en las páginas del New York Times, la mayoría de sus abogados le aconsejaron poner fin al conflicto cuanto antes y llegar a un acuerdo. Pero el instinto de Donald no concebía la rendición, mucho menos en una batalla que podía definir su imagen pública. Fue por esa época que conoció a un personaje que marcaría profundamente su manera de entender el poder. Trataba del famoso abogado Roy Cohn, conocido por ser el abogado predilecto de las principales familias de la mafia en Nueva York. A Donald le cayó bien desde el primer momento en que lo conoció. En ese lujoso nightclub había en él una mezcla de cinismo, agresividad y astucia que encajaba perfecto con su propia visión del mundo. Roy fue el único en asegurarle que podía ganar el juicio. A partir de entonces, Trump lo convirtió en su abogado, en su amigo y consejero en momentos delicados. De Roy Cohn aprendió dos lecciones que llevaría grabadas. Nunca admitir errores y siempre contraatacar. Le aseguró que uno jamás perdía, siempre que no admitiera la derrota y que la mejor defensa era el ataque. Entonces presentó una contrademanda de $000 contra el Departamento de Justicia. Esta quedó desestimada, pero la maniobra le permitió negociar desde una posición más fuerte y librarse del proceso con un acuerdo favorable, transparentar ciertas prácticas en el alquiler de viviendas, pero sin admitir culpa alguna. De aquel problema salió fortalecido y con una ambición renovada. Entonces comenzó a mirar hacia los rascacielos, los hoteles de lujo, los patios ferroviarios y los alrededores del río que atravesaba Manhattan. Su padre había amasado una fortuna, pero se había estancado en Brooklyn, aferrado a los proyectos seguros y las viviendas económicas. Donald, en cambio, ansiaba dejar su huella en el corazón de la ciudad. La oportunidad se le presentó en 1976 cuando tenía 30 años. El Commodore Hotel, un edificio emblemático, se caía a pedazos, víctima del abandono y la crisis urbana. Para muchos era un símbolo del deterioro de Nueva York, pero para Trump era la oportunidad de su vida. Se asoció con la cadena hotelera y juntos propusieron al gobierno local una audaz renovación del hotel como símbolo del renacimiento de Nueva York. La ciudad por entonces atravesaba una crisis, necesitaba inversión, proyectar una imagen de esperanza y recuperación. La propuesta sedujo a los políticos, muchos de ellos viejos conocidos de Fred Trump, así que aprobaron un acuerdo fiscal extraordinario. El edificio quedaría exento de impuestos durante décadas. Aquella ventaja fue clave para que con una inversión de $110 millones, Donald convirtiera el Commodore en el Grand Hyatt, uno de los hoteles más vistosos y exitosos del país. Aquella brillante jugada lo consolidó como un empresario en ascenso encaminado a superar los logros de su padre y todo eso, sin descuidar su agitada vida personal. Las fiestas lujosas y las noches interminables fueron su rutina hasta 1977, cuando contrajo matrimonio con Ivana Selnikova, una esquiadora competitiva y actriz infantil de origen checoslovaco. 9 meses después, en diciembre de ese mismo año, nació su primer hijo, Donald Jr. Trump parecía cumplir sus sueños con determinación y precisión uno tras otro, pero aún le quedaban muchos pendientes, fantasías que había sembrado en su mente desde que era adolescente. Una de ellas era construir su propia torre en la Quinta Avenida, la arteria más deslumbrante y competitiva de Manhattan, un sitio que le encantaba. La oportunidad apareció cuando se puso a la venta el histórico edificio Bonwick Taylor, uno de los más icónicos del lugar. Trump no dudó. Lo compró con la convicción de que allí levantaría un monumento a su ambición. Y así fue como nació su obra más famosa, la Trump Tower, un rascacielos de 58 pisos y 202 metros de altura. El edificio de concreto más alto de Nueva York que en aquel momento. Inaugurada en 1982, la torre se convirtió en un símbolo de poder, lujo y ostentación. Su atrio de mármol rosado, con cascadas interiores y boutiques exclusivas fascinó tanto a neoyorquinos como a turistas. La ciudad en crisis de confianza tras años difíciles, se rindió ante aquel nuevo emblema de modernidad.
La Trump Tower no solo catapultó a Donald a la élite empresarial, sino que transformó su apellido en sinónimo de estatus, ganando mucho prestigio. Para Trump, el verdadero triunfo no residía únicamente en la rentabilidad del proyecto, sino también en que todos supieran quién estaba detrás de ese éxito. Había empezado a comprender el valor estratégico de la prensa. No se trataba solo de levantar edificios, sino de construir una narrativa que elevara sus méritos. Así que aprendió a manejarse ante las cámaras, a disfrutar de los reflectores apuntando hacia él, y si la escena podía complementarse con celebridades o mujeres hermosas a su lado, mejor aún quería rodearse de todo aquello que pudiera elevar su estatus. Era parte del negocio, no una simple vanidad sin rumbo, sino un cálculo deliberado, la fama como motor de poder. Trump dejó de ser únicamente un desarrollador inmobiliario para transformarse en una celebridad nacional. Se convirtió en un invitado frecuente de los más populares talk shows. Estos eran escenarios ideales para seguir moldeando su imagen ante un país que lo conocía cada vez más y que sobre todo disfrutaba escuchándolo. Trump poseía un talento natural para eso. Hablaba con descaro, provocaba titulares, capturaba la atención. Muy pronto, todo lo que hacía o decía aparecía impreso en los diarios. Con el tiempo asumió una regla fundamental. Toda prensa es buena prensa. Bajo esa premisa logró aparecer en las portadas de los periódicos y revistas de Nueva York en 87 ocasiones. Durante aquellos años su fama ya no se limitaba a Manhattan. Ahora su nombre resonaba en todo Estados Unidos, y mientras su popularidad crecía, también lo hacían sus adquisiciones más ambiciosas. Los casino-hoteles de Atlantic City fueron presentados por todo lo alto como símbolos de grandeza y fortuna. Sin embargo, estos pronto se convertirían en el inicio de su ruta hacia la perdición. Trump sabía de hoteles, pero no de casinos. Sin embargo, fiel a su estilo, decidió apostarlo todo, ya que parecía tener las cartas a su favor, una aparente ventaja financiera. Su reputación había logrado que los bancos compitan por prestarle dinero, ofreciéndole un acceso fácil y abundante al crédito. Esto lo empujó a apalancarse de manera agresiva y a levantar múltiples proyectos de manera simultánea. En 1984 inauguró el Trump Plaza, un imponente complejo en Atlantic City que le costó alrededor de 210 millones de $. Fue su primera gran apuesta en el mundo del juego. Apenas un año después, en 1985, volvió a arriesgar fuerte. Adquirió un hotel casino a medio terminar por $325 millones, lo culminó y rebautizó como el Trump Castle y le confió la administración a su esposa Ivana. Pero su apuesta más ambiciosa llegaría en 1988 al poner la mira en el monumental Taj Mahal, un casino iniciado a principios de los años 80 y abandonado a medio construir. Tras una feroz batalla de ofertas contra el presentador de televisión y magnate Merv Griffin, Trump se hizo con la propiedad por $230 millones y se propuso terminarla con un nivel de lujo extravagante, desbordando todos los estándares conocidos. Aquella visión, sin embargo, disparó el presupuesto hasta rozar los $1.000 millones al momento de su inauguración en 1990. El lugar fue promocionado como la octava maravilla del mundo, un coloso de luces, cúpulas y alfombras interminables, pero bajo aquel resplandor se escondía un peligroso detalle. El financiamiento del proyecto era sumamente arriesgado. Trump no había podido conseguir suficientes préstamos tradicionales, así que terminó acudiendo a los IG o bonos de alto rendimiento, también conocidos como bonos basura. Debido a sus exorbitantes tasas de interés, Trump aceptó un 14% anual, una cifra astronómica para un proyecto de tal magnitud. Así fue como consiguió los $675 millones que necesitaba para completar la obra. Muchos le advirtieron incluso públicamente que el Taj Mahal jamás podría generar los ingresos necesarios para cubrir semejante deuda. Los números no cuadraban, pero Trump eligió no escuchar. La inauguración en abril de 1990 fue a lo grande. Una fiesta llena de lujos y celebridades importantes como Michael Jackson para muchos era el evento del año. Para otros como Fred, su padre era solo una gran soga alrededor de su cuello. Luego de recorrer el lugar y fiel a su estilo directo, le lanzó una pregunta tan sencilla como demoledora. Dime, hijo, ¿y cómo piensas pagar la luz? A diferencia de Donald, Fred Trump había sido siempre un empresario prudente, calculador e inteligente, así que podía ver perfectamente el abismo hacia el que su hijo se encaminaba. Pero este no reparaba aún en la gravedad de la situación. Aquella noche su atención estaba puesta en la enorme cobertura de prensa que había logrado atraer. Un hecho trágico había multiplicado el interés mediático. 3 días antes de la inauguración, un helicóptero que transportaba a 3 de los principales ejecutivos de sus casinos se había estrellado sin dejar sobrevivientes. Trump reunió a los medios para expresar su tristeza por la pérdida, pero también para añadirle un pequeño giro a la trama. Aseguró que él mismo estuvo a punto de subir a aquel helicóptero, pero en el último instante decidió no hacerlo. El destino me quiere vivo, parecía afirmar. Esto conmovió al público y reforzó la imagen de un hombre marcado por la providencia. Pero quienes lo conocían sabían que no era verdad. Donald viajaba siempre en su helicóptero privado. Era un lujo del que jamás se desprendía. Pero lo importante no era la verdad, sino el efecto. Y Trump no desaprovechaba ninguna ocasión de generarlo. Música, las estrategias trajeron multitudes al Taj Mahal, pero no fue suficiente. Todos tenían razón. La carga financiera era insostenible. Más aún a comienzos de los años 90, cuando la economía estadounidense entró en recesión y los ingresos se desplomaron, las finanzas de sus otros casinos tampoco ofrecían alivio.
Trump los había puesto a competir entre sí, drenando clientes, debilitando a todos por igual. Aquella burbuja no tardaría en estallar. Había edificado un imperio con apariencia colosal sobre cimientos de deuda, pero los casinos no fueron su único exceso. En 1988 había comprado el lujoso Plaza Hotel de Nueva York por 390 millones de $. Una joya arquitectónica que, por cierto, fue donde algunos años después grabó su famoso cameo en la película Mi Pobre Angelito 2, en la que reforzó su imagen de magnate frente a millones de espectadores. Al año siguiente, en 1989, se embarcó en otra aventura desmesurada. Adquirió por 365 millones de $, una aerolínea regional. La rebautizó como Trump Shuttle y redecoró sus aviones con interiores de cuero, baños de mármol y detalles dorados. Nadie lo sospechaba entonces, pero Donald Trump entró a los años 90 totalmente apalancado, sostenido únicamente por la esperanza de que sus negocios generaran el flujo suficiente para cubrir los intereses de su gigantesca deuda. Según los registros financieros, sus compromisos ascendían a $3.400 millones en total, una cifra que lo colocaba en la cuerda floja. La caída no tardó en llegar. A comienzos de 1991, menos de un año después de su inauguración, el fastuoso Taj Mahal se declaró en bancarrota. Trump se vio obligado a ceder el 50% de la propiedad a los bonistas a cambio de una reducción en las tasas de interés y la postergación de los pagos. Pero aquello fue solo el inicio. En 1992, el legendario Plaza Hotel de Nueva York colapsó bajo el peso de una deuda de 550 millones de $, y una vez más Trump se vio obligado a entregar casi la mitad de las acciones a los bancos. Durante aquellos años Trump se convirtió en un negociador de tiempo completo, pasando interminables horas en despachos de abogados, oficinas bancarias y salas de reuniones tratando de salvar lo que aún podía. Los bancos, alarmados por el tamaño de la crisis, exigían garantías más completas como parte de los acuerdos de reestructuración. Donald tuvo que desprenderse de varios de sus activos más preciados. Vendió su yate de lujo. El Trump Prensa se deshizo de su avión privado y entregó la aerolínea Trump Shuttle por completo a sus acreedores. También se vio obligado a vender el 50% del Trump Castle a nuevos inversionistas para generar algo de liquidez. Si los años 80 habían sido su ascenso al cielo, los 90 se estaban convirtiendo en un abrupto retorno a la tierra. Algunos analistas estimaban que su patrimonio neto era negativo, es decir, debía más dinero del que realmente poseía. Su credibilidad, que para él significaba su activo más importante, también se desplomaba. Cómo seguir considerándole un empresario exitoso si una tras otra sus compañías caían en bancarrota. Además, como si la tormenta no fuese suficientemente fuerte, por esas fechas tuvo que enfrentar el colapso de su matrimonio con Ivana Trump, con quien ya tenía 3 hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Pero para Donald el problema grande no fue la separación, sino que la prensa sacara a luz el motivo de esta. Le había sido infiel a su esposa con la actriz Marla Maples. Por supuesto, su divorcio tuvo un costo altísimo, tanto en dinero como en reputación. Pero Trump no estaba dispuesto a perder la batalla mediática. Sabía que en su mundo la mala prensa no existía. Era algo que él mismo constantemente repetía. Solo había que darle la vuelta a la situación, controlar la narrativa. Con esa idea decidió llamar a su amigo Jerry Nachman, editor del New York Post, y le ofreció un titular que, según él, sería perfecto para la próxima portada. Marle dice que conmigo es el mejor sexo que ha tenido, le dijo. El editor pidió confirmación y Trump, sin titubear, llamó a su nueva novia, quien corroboró sus palabras. Pronto aquella frase circularía por todo el país. Muchas críticas llegaron, pero Trump sentía haber ganado algo valioso, el respeto entre los hombres. Con una novia que hablaba así de él podían acusarlo de todo, menos de haber perdido. Y esa era su victoria. Poco después tendría una hija con Marla Maples, Tiffany Trump, y presionado por la insistencia de su padre, decidió casarse con ella. La figura de Fred Trump era imponente en su vida. No solo lo había formado, también fue el gran sostén que le permitió emprender sus proyectos más ambiciosos. Gracias a su inmenso patrimonio y su vasta red de contactos políticos y empresariales, Donald había podido crecer en los años dorados y más tarde, en los 90, salir a flote de la tormenta que lo había azotado. Pero esa dependencia alimentó las críticas. Sus detractores lo acusaban de gozar de privilegios que nadie más tenía, desde generosas exenciones fiscales hasta cientos de millones de dólares en donaciones, adelantos de herencia y préstamos sin intereses por parte de su padre. Algunos empezaron a comprender que Donald había asumido grandes riesgos porque sabía que contaba con una red de seguridad y gracias a ella fue tejiendo la leyenda del exitoso empresario que jamás perdía. Pero esta interpretación lo enfurecía. Detestaba la insinuación de que su éxito partiera y dependiera de su padre. Necesitaba desprenderse de eso, proyectar autonomía, realización propia, algo que por mucho tiempo había conseguido. Sin embargo, en los 90 aquella fachada empezó a resquebrajarse. Dejó de ser el mayor promotor inmobiliario de Nueva York. Muchos especulaban que incluso con todos sus privilegios, Trump estaba perdiendo la partida de un juego que él mismo había creado. Pero él no concebía esta derrota. Tenía que demostrar que todos estaban equivocados. No estaba perdiendo, solo estaba a punto de ganar. Había dejado de ser algunas cosas. Era momento de convertirse en otras, de reinventarse. Para 1996 ya había terminado de renegociar y reestructurar con los bancos la deuda que casi lo lleva a la bancarrota.
Durante esos años, Fred había encontrado múltiples formas de inyectarle capital, maniobras financieras que le permitieron evadir los impuestos de sucesión con donaciones por encima de los 413 millones. Donald logró estabilizar su situación. Volvió a tener crédito y liquidez. Con sus finanzas nuevamente bajo control, se preparó para lo que tanto había esperado. El momento de relanzar su marca personal, decidió invertir en activos de alto perfil, en adquisiciones que captaran titulares y devolvieran su apellido a las portadas. Entonces compró los derechos de los certámenes de belleza, Miss Universo, Miss Estados Unidos y Miss Team Estados Unidos, así como un edificio de 70 pisos en Wall Street al que rebautizó como The Trump Building. Y en 1997, para terminar de sellar su retorno por todo lo alto, publicó su segundo libro, El arte del regreso, una continuación de su obra escrita 10 años antes, El arte del negocio. En aquel libro, Donald transformó el drama de la bancarrota en una narrativa de victoria. Así, el hombre que había rozado el abismo se presentaba nuevamente como el eterno sobreviviente, el magnate capaz de reinventarse una y otra vez. ¡Wow! Decirle al mundo que había vuelto le abrió nuevas oportunidades. Era el hombre que había caído, pero sabido levantarse. Tenía una historia poderosa que vender y supo hacerlo. Con ello reapareció una idea que rondaba en su cabeza desde hacía tiempo. La candidatura presidencial. Las encuestas eran implacables. Más de 3/4 partes de los consultados aseguraban que nunca votarían por él. Pero todos sabían quién era. Conocían su nombre, su rostro, sus rascacielos y sus escándalos. Aunque lo amaran o lo odiaran, sabían sobre su historia, la de un empresario exitoso, el ejemplo vivo del sueño americano, un hombre que lograba que las cosas se hicieran, que había renacido de las cenizas. Para la mayoría era un hombre hecho a sí mismo, alguien que había empezado con poco y había terminado construyendo un imperio y aún así se comportaba como un chico común con una mentalidad práctica y callejera como si nunca hubiese olvidado sus raíces. Trump forjado una mezcla de glamour inalcanzable con cercanía popular. Como él mismo afirma en su libro, la gente quiere que le vendan fantasías. La mayoría de personas no suele pensar en grande, pero se emocionan cuando ven a alguien que sí lo hace. Con esa convicción convirtió la exageración en un arte. Se volvió amante de las hipérboles de presentar sus logros en dimensiones colosales, incluso cuando los proyectos no funcionaban o ni siquiera eran suyos. Después de todo, la verdad no es lo que importa, sino la percepción de esta. Por supuesto, Donald no estaba exento de méritos. Era una persona ambiciosa, persistente, dotada de liderazgo y de un notable poder de convocatoria. Trabajaba sin descanso y era un negociador astuto. Pero su verdadero talento no residía en esas virtudes, sino en el arte de venderse a sí mismo, de marketear su imagen. Entendía la mentalidad de la gente y sabía exactamente qué darles para ser visto como alguien digno de admiración. Generar este impacto lo llevó a pensar en las elecciones del año 2000, pero en 1999 ocurrió una gran tragedia. Fred Trump, la persona más importante en su vida, no pudo superar una fuerte neumonía y falleció a causa de ella. Esta noticia fue devastadora para Donald, declaró ante los medios que era el día más oscuro y difícil de toda su vida. Y creo que no exageró, esta vez el funeral reunió a una multitud. Familiares, empresarios, figuras públicas y viejos conocidos acudieron a rendir homenaje al patriarca de la familia Trump. Pero hubo una ausencia notoria, la de la esposa de Donald, Marla Maples. Esto terminó de confirmar los rumores. 17 días antes de la tragedia habían firmado el divorcio. Por ese motivo dejó de asistir y porque Donald ya tenía una nueva compañera al lado, Melania Noss, una modelo eslovena con la que llevaba casi un año de relación. Más tarde, Donald contaría que se enamoró perdidamente de ella en cuanto la vio. Tras el funeral y una prolongada disputa por el testamento de su padre, la pregunta inevitable volvió a aparecer. ¿Debería postular a la presidencia? El magnetismo de la política lo atraía con fuerza y durante meses coqueteó abiertamente con la idea, dio entrevistas, organizó actos y llegó a presentarse como precandidato en el marco del Partido Reformista, convencido de que su popularidad podría abrirle las puertas de la Casa Blanca. Pero a pesar de la expectación mediática, su aventura política fue breve. Se retiró antes de llegar a las elecciones primarias, no apareció en ninguna boleta electoral. El motivo era sencillo. Sabía que no tenía chances de ganar y no quería ser visto como un perdedor. Esa era la única etiqueta que no podía permitirse. Pero, ¿vía la gente por él? Donald siempre creyó que sí. Había moldeado su figura como si pretendiera la candidatura desde siempre, pero tenía claro que en ese momento no ganaría. Su fama era muy psíquica. Por momentos aparecía en todos lados y en otros desaparecía por completo del radar mediático. Esa inconstancia lo frustraba hasta que una noche un productor británico llamado Mark Burnett lo buscó con una propuesta que transformaría su destino. Tenía en mente un programa de televisión centrado en el despiadado mundo de los negocios y necesitaba una figura que lo encarnara. Alguien capaz de representar dureza, admiración, el glamour y la ambición de un verdadero magnate y nadie más indicado que él. La idea le gustó a Trump, así que aceptó el proyecto. Llevaría por nombre El Aprendiz y antes de salir al aire el 8 de enero del 2004, el concepto se iría renovando hasta terminar girando alrededor de su conductor. La verdadera estrella sería Donald Trump. Música, se trataba de un reality show con 16 participantes cargados de ambición empresarial divididos en 2 equipos para competir semana tras semana por un premio irresistible. Un jugoso contrato de $250,000 anuales como alto ejecutivo en una de las compañías de Donald Trump.
Cada episodio presentaba un desafío real del mundo empresarial. Vender un producto, diseñar una campaña, lanzar una nueva marca o negociar con clientes exigentes. Al final, los resultados se medían con frialdad, ventas, ingresos, impacto. El equipo ganador recibía lujosas recompensas como cenas exclusivas, viajes en limusina y otras experiencias de poder diseñadas para saborear el éxito. Mientras que el equipo perdedor debía enfrentarse a Trump y sus dos asesores en la sala de juntas. Allí analizaban y debatían sobre cuál de los integrantes había fallado en la tarea hasta que Donald, el personaje principal, tomara una decisión final y la sellara con una frase que pronto se volvería icónica. El aprendiz fue sin duda lo mejor que pudo pasarle. Durante 14 temporadas, el programa se convirtió en un fenómeno televisivo que no solo le dejó a Trump más de $500 millones entre salarios, licencias y patrocinios, le dio algo mucho más especial, algo que no tenía la posibilidad de entrar a más de 20 millones de hogares estadounidenses cada semana a través de la pantalla. Tras ella, Donald interpretaba un papel que dominaba el del empresario exitoso, implacable, dueño de un estilo de vida envidiable. El show lo presentaba como un genio de los negocios, una voz autorizada y experta, la encarnación misma de lo que significaba ser un jefe. Esa imagen elevó su figura al siguiente nivel. Más que nunca, el apellido Trump se convirtió en sinónimo de estatus, lujo y poder. Donald comprendió que su marca personal estaba en la cima, entonces decidió explotarla, monetizarla al máximo, transformarla por fin en su activo más importante. Así fue como su nombre dejó de estar únicamente en rascacielos, casinos y hoteles para expandirse a nuevos territorios como campos de golf, universidades, colecciones de ropa, corbatas, perfumes, carnes, chocolates e incluso agua embotellada. Cualquier producto que llevara el sello Trump parecía aumentar su valor. Y sin embargo, él no administraba estas empresas, solo licenciaba su nombre bajo una promesa implícita, la del éxito garantizado, aunque este no sería sostenible a largo plazo, ya que pronto el país atravesaría una doble conmoción. Por un lado, el colapso del banco de inversión Lehman Brothers desató un derrumbe financiero global que arrastró a Estados Unidos hacia una recesión que parecía no tener fin. Por otro, en enero del 2009, la historia política dio un giro trascendental cuando el país eligió a su primer presidente afroamericano, Barack Obama. Para Donald Trump, ambos acontecimientos significaron dolores de cabeza que terminaron alterando por completo su tranquilidad. La crisis financiera erosionaba su imagen de empresario invencible, mientras que la llegada de Obama a la Casa Blanca lo llenaba de un resentimiento casi obsesivo. No soportaba que el hombre más poderoso del mundo representara un modelo tan ajeno al molde de poder al que él tanto aspiraba, así que decidió atacar tal como su amigo Roque se lo hubiese sugerido y lo hizo convirtiéndose en el vocero mediático más agresivo del movimiento Birther. Una teoría conspirativa que afirmaba que Barack Obama no había nacido en Estados Unidos, sino en Kenia, la tierra de su padre, y que por lo tanto su presidencia carecía de legitimidad. En el 2011, Trump le demostró al mundo que era un hombre capaz de desafiar a cualquiera, incluso al propio presidente. Aparecía en programas de televisión, concedía entrevistas y repetía incansablemente su exigencia que Obama mostrara públicamente su partida de nacimiento completa. Este atrevimiento lo catapultó al centro del debate político y lo hizo conectar con una importante comunidad de votantes opositores de Barack Obama, quien negó las afirmaciones. Ya había publicado un certificado de nacimiento corto en el 2008 durante su campaña, pero ante la presión creciente solicitó y publicó su certificado en formato largo donde constaba que había nacido en Honolulu, Hawái. A pesar de las pruebas que desmentían sus acusaciones, Trump no se retractó, tampoco se disculpó y días más tarde decidió acudir a la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, un evento benéfico que celebra la labor del periodismo y la libertad de prensa, donde la sátira y el humor político forman parte esencial del espectáculo. Aquella noche, Barack Obama no desperdiciaría la oportunidad de vengarse públicamente de Donald Trump frente a un auditorio repleto de periodistas, políticos y celebridades. Se refirió a las dudas que habían sembrado sobre su nacimiento y anunció que mostraría imágenes inéditas sobre aquel día. Música, la sala estalló entre gritos y aplausos. Obama aclaró enseguida que se trataba de una broma. Esa no era su partida de nacimiento y si alguien no le creía, podía llamar a Disney para exigir la versión larga. La ovación creció. Todos entendieron a quién iba dirigida tan clara e indirecta. Luego decidió dejarlas para atacar directamente. Con ironía, aseguró que el más feliz con que el tema de su nacimiento haya sido resuelto era Donald Trump, pues ahora podría concentrarse en otros problemas de Estado que, sin duda, lo obsesionaban, como cuestionar si el hombre había llegado realmente a la luna, qué había pasado con Roswell o donde estaban Biggie y Tupac, haciendo clara referencia a grandes misterios conspirativos. Todos celebraron la ironía. Todos menos Donald, que solo atinó a esbozar una sonrisa incómoda mientras encajaba uno a uno los golpes del presidente. Pero la masacre estaba lejos de acabar. Obama continuó lanzando dardos, esta vez en contra del imperio Trump. Ridiculizó la marca de carnes que llevaba su apellido y se burló de su programa de televisión El Aprendiz y de las trascendentales decisiones que allí tomaba, como despedir a jóvenes novatos.
La gente no paraba de reír y aplaudir, pero aún faltaba la estocada final. Con tono solemne dijo que si Donald llegaba algún día a la Casa Blanca, sin duda introduciría un cambio radical. Luego proyectó en las pantallas una imagen aplastante. Se trataba de la Casa Blanca transformada en una suite presidencial de lujo coronada con el apellido Trump. El nombre en luces de neón y un candelabro gigante en la entrada principal. Frente a ella, en la fuente del jardín aparecían dos mujeres en bikini levantando unos cócteles. Las risas esta vez tuvieron un filo más cruel. Ya no eran simples carcajadas burlonas, estaban impregnadas de dosis de lástima y vergüenza ajena, acompañadas de murmullos que incrementaban tamaña humillación. Era algo que Donald Trump jamás había experimentado, ni siquiera en sus años en la academia militar alguien lo había expuesto de una manera tan pública y devastadora. Ese instante quedó grabado como un punto de quiebre en su historia personal. Muchos analistas coinciden que fue allí bajo las luces cálidas de aquel salón repleto de la élite política y mediática de Washington cuando todo cambió. Desde esa noche, la idea de ser presidente dejó de ser un capricho pasajero para convertirse en una misión de vida. Donald Trump decidió que nunca más estaría por debajo de nadie. Lo que hasta entonces había parecido una fantasía, se transformó en su objetivo absoluto. Sería presidente y estaba dispuesto a darlo todo para lograrlo. Y así pasó. Aplausos, música, Donald Trump se convertiría en presidente de Estados Unidos, pero esa es otra historia. Si quisieras verla en este canal, déjalo en los comentarios. Estaré leyendo y respondiendo. Y si este video te gustó, he dejado un enlace para que entiendas cómo hacer crecer tu dinero de forma exponencial. Checa el enlace abajo o en mi perfil. Y si esta historia te pareció intrigante, la que viene a continuación te volará la cabeza.